Buenas noches. Hoy está con nosotros un escritor, un poeta, aunque también a veces escriba en prosa, que en los últimos 30 años ha recorrido 10 o 12 manicomios. Su nombre, Leopoldo María Panero, aquí lo tenemos, es muy conocido dentro y fuera del ámbito de la literatura. Estoy seguro de que todos ustedes, quienes nos miran y nos escuchan desde la otra orilla de la pantalla, han oído hablar de él, pero también estoy seguro, casi seguro, de que muy pocos entre ustedes habrán leído sus obras. La primera, la más antigua, escrita casi al borde de la adolescencia, se llamaba Así se fundó Carnaby Street, pero antes, aún inédito, ya tenía su autor un escaño propio entre los 9 novísimos incluidos por el crítico José María Castellet a mediados de los 60 en una antología de jóvenes poetas, entonces lo eran, que produjo un extraordinario impacto en la literatura española de la época. Uno de sus últimos libros, hay otros, ya hablaremos de ellos, uno de sus últimos libros, decía, es este, Mi cerebro es una rosa, textos insólitos. Yo creo que todos los textos de Leopoldo María Panero son insólitos, pero en fin, estos son todavía más insólitos. Textos insólitos, decía, de Leopoldo María Panero, el editor es Roger o Rutger, y la selección es del también periodista, o mejor dicho, también periodista no, porque Leopoldo no es periodista, del también escritor gallego Benito Fernández. Benito Fernández, precisamente, pontevedrés de Tomiño y colega nuestro en las tareas de Televisión Española, pertenece al equipo de Informe Semanal. Benito Fernández acaba de publicar en Tusquets esta apasionante, documentadísima y durísima biografía y estudio del poeta en cuestión. El contorno del abismo, vida y leyenda de Leopoldo María Panero. Benito también nos acompaña. Y completa la terna de invitados a este capítulo de Negro sobre Blanco el director de cine Jaime Chávarri, que en 1978 desencadenó la leyenda, o si lo prefieren, el culebrón, algunos lo llaman así, no solo de Leopoldo María, sino también de sus hermanos Juan Luis y Michi, de la madre, Felicidad Blanc, y del padre, Leopoldo a secas, con una celebérrima película titulada El desencanto. Muchos años después, en 1995, el también realizador cinematográfico Ricardo Franco, que en paz descanse, rodó una segunda película con y sobre los Panero, después de tantos años. El programa de hoy es un programa difícil, quizá el programa en teoría, ya veremos lo que pasa a partir de este momento, más difícil de cuantos he hecho en mi vida, porque difícil de carácter, de talante y de todo lo demás, es el hombre que se sienta frente a mí. Confío en que Benito Fernández y Jaime Chávarri, capote en mano, estén atentos al quite. Leopoldo, ¿cómo va ese hígado? Pues muy mal y no está precisamente paranoico, tío. ¿Cuántas Coca-Colas bebes al día? No es de las Coca-Colas, tío, ni del alcohol. El título de este libro mío de cuentos de terror de las ediciones de Flor viene de un verso que dice, cuando el veneno entra en sangre, mi cerebro es una rosa. No nos vemos desde 1980. Sí, en el Sol, me acuerdo. 3 por ahí. ¿Te acuerdas que viniste a un programa que hacía yo entonces, Biblioteca Nacional? No, bueno, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de nada? No. Viniste con tu madre. Ah. Bueno, dice Benito Fernández en el capítulo de agradecimientos que está al final de su libro, una frase tuya, dice que tú solo eres a ratos. ¿Es así? Cuando viene gente a verme, cuando me libro de unos logos con los que no se puede hablar de nada más que de Elías y de Enoch y de yo qué sé. Pero ese ser a ratos no tiene nada que ver con la locura. ¿Cuándo eres más tú? No creo en la locura, al menos no creo en la locura como deficiencia orgánica, es decir, como enfermedad. Creo que es un proceso que son problemas humanos que luego se transforman en psiquiátricos. En la calle nos vuelven locos y en el manicomio rematan el trabajo. Con las correas, que son la causa de la catatonia. Aparte de la esquizofrenia es lo que yo llamo el sueño diurno. ¿Tú? Y es que había, ¿me dejas Sí, terminar? por favor. Que había una camarera al lado del manicomio de Mondragón que se creía que era una muñeca y que estaba en una casa de muñecas. Y no había visto a un psiquiatra en la vida. Y el viejo que le venía a traer la cerveza se creía rey marciano y que las cervezas eran su pueblo. Y otro que no había visto a un psiquiatra en la vida. Leopoldo, tú... Decía Baudelaire en Le Vent de l'Assassin, tú no son plus m'en fous.
Bueno, luego seguiremos hablando de la locura, quizá. Tú dijiste en cierta ocasión, en una especie de poética, que la desesperación fue tu Beatriz. Sí, es una frase de Mallarmé. Pero vale también para ti. Sí. Mallarmé es un poeta que tú citas mucho, ¿no? Sí, es que es un poeta científico. Yo quería irme al País Vasco a hacer un taller de poesía en Artelecu, enseñando a la gente a escribir poesía científicamente, ¿no? Porque pienso los ricos y traduzco el bisón nada entre mis piernas, etc. Y ahí me medio secuestraron, me di una cerveza solo con un viajecito que parecía Mefistófeles, francés, y luego no me acuerdo de nada, y como me das con la cerveza no se va a perder la memoria. Y me llevaron a un manicomio y me encerraron en el váter. Mallarmé hablaba de las palabras vacías en la Yo poesía. sospecho que fue por una tal Rosa Sintes, que es una asistente social del psiquiátrico, que tiene dinero y está enamorada de mi hijo, de amores que matan. Joder. Yo quiero largarme del manicomio a la velocidad de la luz, como escribí un artículo en el Diario Vasco. Dice que el manicomio es un lugar donde se pierde la razón o donde ayudan a perderla unos cuantos hombres. Había empezado a decirte... El loco que llega aquí hablando de la Virgen acaba no diciendo absolutamente nada. Leopoldo, había empezado a decirte que Mallarmé, ese poeta al que citas tanto, habla de la palabra vacía en poesía. Y tú has dicho en alguna ocasión que prácticamente la totalidad de los poetas españoles, casi menos Pere, Gim Ferrer y tú, cultivan esa palabra vacía en poesía. No, y has dicho que... Sí. Yo creo que... Bueno, según Mallarmé decía, la palabra vacía es una moneda cuyo cuño se ha borrado, que los hombres se pasan de mano en mano en silencio. Jaime, ¿existiría el mito de los Panero sin tu película? ¿Son una invención tuya? ¿Eres tú quien ha incorporado esa dinastía, esa saga, al imaginario español contemporáneo? No sé, yo creo que he hecho la película supuso un trabajo de divulgación, de alguna manera, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido siempre es que realmente yo trabajaba con un material que ellos me daban, que teóricamente hayamos preparado, pero por ejemplo en el caso de Leopoldo María, lo que luego él dijo en la película casi no tenía nada que ver con las horas de cinta que grabamos. La película es una película de máscaras. O sea, yo creo que cada miembro de la familia en la película adopta una máscara que tiene algo que ver también con la que llevan en la vida, pero creo que lo que se ve en la película es la máscara. Lo que pasa es que la máscara también cuenta algo de la cara que hay debajo. ¿Pero la máscara por qué lo dices? ¿Por Javier Rosado? No, lo digo en general. Lo digo en general porque la siempre... de Jarabo en la joven poesía española. ¿El qué? ¿Perdona? La influencia de Jarabo, el asesino aquel. Sí, hombre, de mi colegio además. Y del mío. Era de mi colegio, o sea, estaba en una orla, ahí en un pasillo. El colegio Pilar. Yo coincidí incluso con él en la cárcel, lo veía de lejos. Ah, sí, yo no lo vi, ¿no? Pero bueno, dejemos a Jarabo. ¿Tú crees que el paquete de algo que saldrá ardiendo? ¿Tú crees que los Panero en aquella película entonces posaban, no decían la verdad? Bueno, en la medida en que se posa en la vida, ¿eh? O sea, yo no creo que la máscara de la película fuera una máscara distinta de la que puede llevar cada uno, no solamente los Panero, en la vida. Yo creo que luego, me imagino que cada uno de ellos tendrá una relación íntima con la película en la cual saben un poco lo que es verdad y lo que es mentira en la película, porque la película está montada, tú hablabas antes del montaje, y el montaje es una manipulación. La película está montada, lo que cuenta es una mentira sobre una máscara, y eso es totalmente consciente. Lo que pasa es que lo que yo tenía la esperanza era lo que a mí me interesaba de aquel material que ellos me iban dando y la manera en que yo lo iba montando fuera algo que interesara también a los demás, lo cual cuando acabamos la película no teníamos nada claro, porque más o menos la película nos gustaba, pero decíamos, bueno, le va a gustar a alguien más, y la sorpresa fue que sí gustó. Y una cosa muy molesta, que era que durante 3 o 4 años después la gente te seguía hablando siempre del desencanto, como si no hubieras hecho nada más. Luego, al cabo de 25 años, era muy agradable cuando después de 25 años te seguían hablando del desencanto. O sea, se convertía una pega casi en lo que tú decías, casi una especie de leyenda, ¿no? Y eso es agradable, que un trabajo en el que tú hayas colaborado, porque indudablemente el desencanto es un trabajo colectivo, se convierta en algo que después de 25 años la gente lo recuerda y que la gente joven que lo ve le sigue marcando un poco, pues yo creo que está bien, es un trabajo. Benito cuenta en su libro que lo único que cortó la censura en aquel momento fueron unas breves palabras de Leopoldo. En efecto, y decía? además no era, se supone que... Chupaban los niños subnormales por un paquete de tabaco. Exactamente.
pero no había censura oficialmente. O sea, fue una putada porque ya se suponía que se había acabado la censura. Oye, luego puedo ir a mear, que es que tengo incontinencia urinaria. ¿Ahora? Sí, ¿Pero cuánto vas a tardar? 5 minutos. No tardes más. Mientras tanto yo voy charlando con Jaime y con Benito. Bueno, vamos a aprovechar la momentánea ausencia de Jaime. De Leopoldo. Perdón, sí, de Estoy Leopoldo. Sí. Bueno, tú has pasado a formar parte también de la saga de los de esa Panero, saga, ¿no? sí. Cuando Ricardo Franco se puso a rodar la segunda parte, ¿te consultó? Sí. Se puso en contacto contigo. Sí, porque el Michi me había hablado a mí primero de la segunda parte y él me había ofrecido el título que me parece precioso del desconcierto. ¿Por qué no se utilizó luego ese No título? lo sé, porque ya pasó a manos de Ricardo y ya no lo utilizaron. Pero entonces hubo una especie de tal, porque sin yo haberle contestado todavía a Ricardo, Michi llamó a Ricardo, sin yo haberle contestado a Michi llamó a Ricardo me llamó a mí, Michi me volvió a llamar, en fin. Total, que al final yo le dije, mira, haz tú la película, me parece que es interesante que haya otro punto de vista, sobre todo dado que ellos son personajes reales, que otro director los tome en sus manos y tenga otro punto de vista. Y a mí la película de Ricardo me parece fantástica. ¿Qué quita? ¿Qué añade a la tuya? Mira, es una reanudación película de un discurso interrumpido. sobre la muerte. O sea, si de alguna manera hacía 20 años, cuando se hizo El Desencanto, había unas posibilidades, digamos, de salida, de solución a los seres de la película, en la película de Ricardo se destruye esa posibilidad, lo único que queda es la muerte, pero una muerte absolutamente contradicha, a mi juicio, por el propio Leopoldo María, que todos pensábamos que se va a morir a los 25 años y que es el que mejor está, sí, su resistencia y que nos va a enterrar a todos, está sí. clarísimo, ¿no? Su resistencia, incluso, aunque no le parezca, su lucidez, ¿no? Benito Fernández. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro. Tú pareces tener una inclinación hacia el malditismo, te interesa mucho el malditismo. Colaboraste hace muchos años en Radio Cadena haciendo un programa de radio que se llamaba Mis Malditos Favoritos. Has hecho la antología esta de Mi Cerebro es una rosa que ya hemos mencionado. Preparas un libro sobre otro poeta, otro escritor maldito, entre comillas, Eduardo Haro Ibars. ¿Por qué tanto interés? Pues no le encuentro explicación, la verdad que siempre me han interesado los personajes de minorías, de culto, ¿no? En filosofía, por ejemplo, mi maestro es Cioran. No sé, yo lo de maldito... Si te oyera Cioran, Benito, que no quería ser maestro de nadie, se habrá revuelto en la tumba ahora. Me escribí con él, además, y me contestó, por cierto. Y no sé, siempre me han interesado los personajes no mediáticos, palabra que odio, personajes de culto y, bueno, no lo sé. No hay una explicación racional porque me interesan no los malditos, los raros, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay dos formas de malditismo. Malditismo con talento, Verlaine, Baudelaire, por ejemplo, y malditismo sin talento. Yo personalmente diría que Bukowski, por ejemplo, es un maldito sin talento, pero bueno, eso es una A mí opinión Bukowski personal. tampoco me gusta, pero no que haya tardado un poquito. No, has tardado poquísimo. Creíamos que ibas a tardar más, incluso. Estaba hablando Benito, dejamos que termine y luego seguimos, Leopoldo. Sí, te decía que hay esas dos formas de malditismo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿Que mucho falso prestigio está basado en un presunto malditismo? Sí, efectivamente, ¿no? Quiero decir, yo creo que... Yo digo que no raros porque en el caso de Eduardo y en el caso de Leopoldo, pues, bueno, tienen obra publicada, ¿no? Quiero decir, yo creo que un maldito es un apestado, quiero decir, es un señor que tiene la obra en un cajón. Yo creo que Leopoldo precisamente no es un autor novel, no es un... Otra cosa es que se le maldiga y que moleste, ¿no? Socialmente es un personaje molesto, pero hombre, un señor que tiene veintitantos poemarios en la calle, pues... Solo Rasputin, Lover of the Russian Queen. Bueno, hay un paralelismo, y tú lo trazas Sí. en tu libro, entre Leopoldo Asombroso. y Verlaine y Artaud. Artaud, Todavía sobre más todo. con Artaud, ¿no? Asombroso. O sea, no sé si Leopoldo intencionadamente imita a Artaud, pero yo he comprobado después de haber leído varias biografías de El Artaud... pesanervios de Artaud está bien. Exactamente. Es que Yo hasta el comportamiento ante la mesa, ¿no? Por ejemplo, Leopoldo es absolutamente semejante, vamos, si hay un socias de Artaud es Leopoldo María Panero, ¿no? Esto ya lo dije, no es una invención mía ni una tesis mía, yo abundo en ella, pero esto lo reflejó Pere Gimferré hace muchos años, ¿no? Decía que sí, que teníamos al nuevo Artaud, o al Artaud español, que se llamaba Leopoldo María Panero. Además, los dos tradujeron y adaptaron a Lewis Carroll, ¿no? Efectivamente, hay muchas coincidencias. Ah, el Jabberwocky.
Hay un momento en el que leyendo tu libro parece como si tú estuvieras dibujando la silueta de un enfermo contra el telón de fondo de un país también enfermo. Eso incluso aparece en la contraportada, esa frase. No, el país enfermo es verdad. Este país es un país de locos peligrosos. Sí, no, yo creo que la biografía trasciende al personaje, ¿no? Es decir, no sé si intencionadamente, simplemente es mi forma de trabajar, yo lo que hago es un retrato y un friso de la época, ¿no? O sea, no es una biografía de Leopoldo, sino yo pienso... Y cada una generación, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un libro generacional. De hecho, yo creo que el que estoy trabajando ahora, que es el de Eduardo Aro Ibars, por contra Leopoldo, es un retrato un poco más del moderno, ¿no? O del rockero, si quieres llamarle. Entonces yo creo que son dos libros que se van a complementar. Y bueno, pues ya... ¿Y ha habido otras tentativas de aproximación literaria, puramente literaria en este caso, a la figura de Leopoldo y a toda la familia, como por ejemplo Enrique Vilamatas, ¿no? en Lejos de Veracruz, o Jorge de Cominges, en Tul Ilusión? O Jesús Ferrero, también en Lady Pepa. Leopoldo es un personaje que forma parte de la historia de la literatura española, y si no al tiempo. Pero no solo porque esté en los manuales ya de los muchachos de BUP o COU, no sé cómo se llama esto ahora, ¿no? Sino porque Leopoldo es trasunto de muchas obras, de escritores consagrados, ¿no? Hay muchos personajes de la literatura española que están inspirados en el personaje de Leopoldo María Panero. Bueno, tú en un determinado momento decides escribir este libro, te vas a Mondragón, sacas a Leopoldo del manicomio de Mondragón y le ofrecéis la posibilidad de comer en cualquier parte, de comer bien. Y os lleva, parece ser, a un pútrido, a un fétido, a un maloliente restaurante de unos grandes almacenes o algo así, que andaban por las cercanías. Bueno, el retrato que estaba buscando ahora y que no encuentro, que tú pintas en las primeras páginas acerca de ese primer encuentro con Leopoldo, es harto, verdaderamente es harto, pero al mismo tiempo revela una falta de gusto por la vida terrible. Le daba igual a Leopoldo María comer un filete que comerse, no, yo qué sé, un trozo de papel, se tiraba la ceniza encima, bebía continuamente. Aniquila el filete materialmente, ¿no? O sea... Esto será euskera, sí, por lo eso menos. que es, Leopoldo. Una frase en tonarto con la que termina un cuento, un texto mío. ¿A ti te gusta la vida, Leopoldo? Pues la verdad los placeres de la vida, ¿no? Comer, beber, fornicar, cosas de estas. No sé, me gusta la libertad, tío. Me gusta joder, me gusta beber, en fin, me gusta tequila ardiente, las mujeres y el amor. ¿Tú te acuerdas de aquello que, bueno, Marinetti... Y la estafa psiquiátrica se había tomado por culo. Tú ves el texto este de Leonard Carrington, una pintora surrealista inglesa, sabes quién es, ¿no? Sí, sí, sé quién que es. se volvió loca, ¿no? y estuvo en el manicomio de Mondragón precisamente, ¿no? Ajá. Y ahí se creía que un loquero, don Mariano Morales, era Dios Padre, ¿no? Que el hijo del loquero, don Luis Morales, era Dios Hijo y ella el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces al final se encuentra con un loco de esos que ya no están locos, ¿no? Pero que siguen en el manicomio, ¿no? Y le dice, ¿sabía usted que tengo poder sobre los animales? Y dice, loco, no me extraña, una persona con una sensibilidad como la suya, no me extraña que tenga poder sobre los animales. Y dice ella, entonces vi la luz y comprendí que don Mariano Morales no era Dios Padre, sino un bandido. Tu interés por Leopoldo se pone en marcha precisamente cuando ves en 1978 la película de Jaime, ¿no? Y bueno, lo que sorprende en tu libro es la minuciosidad del relato, Benito. Yo me quedo verdaderamente asombrado ante este tipo de biografías, no solo la tuya, ese tipo de grandes biografías que en estos momentos se hacen fundamentalmente en Estados Unidos o en el Reino Unido, donde reproducís, yo qué sé, la conversación que hace 22 años tuvo Leopoldo María Panero con Eduardo Aro Ibars, pongamos por ejemplo, en el Café Tal. ¿Todo eso es ficción o...? No, yo creo que son... Eduardo Aro Ibars fue amante mío, o sea. Sí, efectivamente. Me lo cuenta Benito. Yo creo que luego os peleasteis, pero bueno, es Benito, sí. Bueno, es la forma de ser mía, ¿no? Y la forma de trabajar. Yo creo que el modelo de biografía es la biografía de Joyce o la de Faulkner en Destino, ¿no? El Elman de Joyce es un ejemplo de lo que hay que hacer en biografías. Y yo lo que sí que quería hacer con este libro, aparte de convertirlo en un libro de referencia, era acariciar y mimar un poco el rigor tan maltratado en este país, ¿no?
De hecho, bueno, sé muchas más cosas de las que cuento en el libro, pero me parece que formaban parte de la chismografía, ¿no? Y efectivamente, mi obsesión era la precisión y el rigor. De hecho, he trabajado con muchos diarios de muchas personas que me han ayudado, me han leído la parte concerniente a Leopoldo, ¿no? Pero yo repito, es que no creo en las biografías literarias, noveladas. Creo en las biografías de un hombre la biografía de un hombre contada por otro hombre, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he hecho. ¿Tú has leído el libro de Benito? Sí, por supuesto. Además lo leí en cuanto me lo mandó y la verdad es que me lo tragué en 2 días y me pareció un libro apasionante. Era como decís, el retrato de una generación que estaba claramente retratada en la parte mejor y en la parte peor, en la parte frívola y en la parte de trabajo, o sea, un poco en todo. ¿Y tú, Leopoldo, te sientes retratado en el libro o no? Pues no sé. Creo Tú que rechazas la etiqueta de maldito. Tú rechazas la etiqueta de maldito, no te gusta esa Sí, etiqueta. me gustaría escribir como buenos Stevens, ya sin algo. Bueno, no sé qué quiero, tío. Pero, vamos a ver, mira. No, que me decía en una entrevista que me hicieron a Ajo Blanco que si salía del manicomio de Canarias con vida, me gustaría irme a un fumadero de opio en Hong Kong a ver si los chinos decían por televisión: Ya no hay. Panelo, no mates más. Ya no hay... Leopoldo, ya no hay fumadero. Y locos hay, ¿a quién he matado? ¿Que soy cucaracha asesina o qué? ¿Has visto mi caballo no crece la hierba o qué? Leopoldo, por encima de esta distancia que nos separa, te voy a ¿A enviar... quién he matado? Tú Leopoldo, dime. Leopoldo, Joder. te voy a lo mejor has matado a la persona que está fotografiada en esto que te envío ahora por encima de la mesa. A ver, vaya hombre, se ha quedado ahí. ¿A mi madre? ¿Te alcanzas, Jaime? Sí. A ver, Yo nada más. esa es tu madre, Parece Felicidad, que Cita Morales. muy envejecida, representando el papel de Eugenia de Montijo en una película. Ella también era una asesina. Me mandaba a Barcelona sin carnet de identidad para que durmiera en la calle, porque entonces sin carnet de identidad no se podía estar en una pensión, y para que me mataran en la calle. De buena nunca tuvo nada. Pero contigo se portó muy bien. Lo Leopoldo. decía yo en la revista Interview, mi madre era muy buena y yo un monstruo. Solo que sabía que me querían matar en el manicomio de Mondragón. No Y si explotaste, fuera a matar solo, hacerme una lobotomía y de todo. no utilizaste a tu madre, no te apoyaste mucho en ella. No Joder, llevabas como la relación con mi báculo, madre como- es una relación de, como lo llamaba el gilipollas del doctor Oliveros, un doble vínculo, amor y odio. Una parte de mí la quería mucho y la otra la odiaba, por los manicomios precisamente. Este programa se graba el día 8 de julio y precisamente viniendo hacia Televisión Española esta mañana me he encontrado en la prensa unas referencias a una conferencia que pronunció ayer Paco Umbral en un curso de verano del Escorial. Estaba presente Carlos Bousoño, era un curso sobre poesía y entonces, no sé, alguien dijo que Verlaine no era malo y entonces Bousoño irónicamente dijo, bueno, solo intentó matar en 2 ocasiones a su madre. Tú también la intentaste matar alguna vez, ¿no? Yo no. Pero físicamente no, se murió de cáncer de páncreas y lo siento mucho. Nuestro realizador Marcelo Bravo va a ponernos ahora un fragmento no, de la pero- película El Desencanto, a ver qué te sugiere este Me decía fragmento. que Marcelo, cuando puedas. Sí, me sí, conseguía hachís y se asomaba a la ventana y le decía, ¿qué traficante hay hoy, mamá? Y decía, hoy está la gordita. A raíz de la feliz muerte de nuestro padre, empezó en nosotros, en la familia, a surgir el humor, no sé, a tratar las cosas con humor, con mayor felicidad, no con aquellas misas a las que nos obligaba a ir el conejito, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No te parece? Bueno, por lo menos hubo más sinceridad en la familia. sí, No, sí. sinceridad nunca la ha habido mucho. No, pero sí. demasiada no, pero en fin, hacer las cosas un poco más claras. Pues perdimos con ella, aparte de mucho dinero, porque mi padre ganaba bastante dinero y luego fue un desastre porque tuvimos que vender el coche, que con el coche nos llevaba mi padre a las carreras, que yo lo pasaba bomba, etc. Aparte de todos esos desastres que pasaron a raíz de su muerte, pues cada uno quiso ocupar el lugar del padre, ¿no? Quizá menos yo, porque si yo lo he ocupado ha sido por azar. O sea, no me interesaba en lo más mínimo. Yo, como dice Deleuze, el esquizofrénico carece de Edipo
y no sé, a mí en todo caso lo que me gustaría es acostarme con mi madre, que es la negación del Edipo, porque el Edipo es una represión de lo que yo justamente tengo plenamente consciente y deseante. Bueno, políticamente creo que también. ¿Algún comentario a lo que acabamos de ver y de oír antes de la publicidad? Que tengo un poema yo que se llama Sobre el incesto, en el que no dejo, que dice, bello es el incesto. Es que a mi madre me gustaba de niño, ¿sabes? Bueno, a todos los niños les gusta su madre. La tuya era muy guapa, además. Sí. ¿Tú te acuerdas de todos tus poemas de memoria? Sí. Hice uno a los 5 años que decía, los libros hablaban y hablaban, pero Dios iba diciendo, pronto se acabará el mundo. Creo que has traído 2 poemas inéditos Sí. a este programa y que los querías leer. ¿Nos lees el primero antes de que demos paso a la publicidad? Vale. No sé si tortuga o tumba, muerto vivo, muerto vivo. No sé si ángel o oruga, muerto vivo, muerto vivo. No sé si muerte o herida, muerto vivo, muerto vivo. La vida es un mal pensamiento, una tentación arriba. Muerto vivo, muerto vivo. Este poema que supura. La publicidad. Les recuerdo que seguimos en negro sobre blanco, acompañados por el poeta Leopoldo María Panero, por el cineasta Jaime Chávarri y por el periodista y escritor Benito Fernández, que poco antes del verano publicó en Tusquets este volumen, El contorno del abismo, vida y leyenda de Leopoldo María Panero. Leopoldo, antes, cuando estábamos con las cámaras cerradas, hace un momento tú le estabas diciendo a Jaime Chávarri que le ibas a lanzar una frase, y esa frase era «Hablemos de la muerte». Pues este es el momento de hacerlo, hablemos de la muerte. Yeah. Después del poema, ¿qué quieres decir de la muerte? Pues como decía Pessoa, inicier la mort n'existe pas. Porque la luz recompone, primero es para Einstein lo primero era la luz y luego la materia. Y el halo, que es la famosa alma, recompone el cuerpo humano. Este es el misterio de mis resurrecciones y el misterio del veneno, porque en vista que resucitaba a balazos, querían envenenarme para que si resucitaba me moría otra vez con todo el cuerpo envenenado. Tú dices que en el manicomio han intentado matarte en varias ocasiones. ¿Pero te consta? Sí, claro, me consta. Bueno, la muerte es un shock y por eso no me acuerdo de nada, ¿no? Pero estoy seguro que fue así. Parece que miras la muerte como algo que va a venir de fuera, no como algo que llevamos nosotros dentro, sino que te va a venir de fuera, Hombre, como una amenaza. de paso es la entropía, ¿no? Que por eso se envejece, ¿no? Benito, ¿tú crees que...? Muerte biológica y muerte clínica, lo puedes leer en Paul Chauchat, un médico francés que ha escrito sobre la muerte. Benito, te decía, ¿tú crees que en la actitud ante la vida de Leopoldo María hay malditismo, hay locura o hay pillería y astucia? Porque la verdad, tú mismo lo señalas en varios pasajes de tu libro, la verdad es que a Leopoldo María se le perdona todo. Cosas que a ninguno de los demás se nos perdonarían en el ámbito de las letras o del cine o de las artes, a Leopoldo María se le perdonan. Y se le publica, y pasa las fronteras, y se le atiende, y tiene una presencia en los medios de comunicación. El que no es tan maldito como parece, ¿no? No, y no solo eso, enlazando un poco con el discurso de él... tampoco. Enlazando un poco con el discurso de él, yo creo que Leopoldo nos va a enterrar a todos, ¿no? Tiene lo que llama la rancia salud del loco, ¿no? Como le dicen a Suana en Discoteca y Armando, usted nos enterrará a todos. Estás continuamente citando a otros autores, Leopoldo. ¿Tú lees mucho allí en el manicomio o fuera del manicomio? A Villon y a Jean Genet, a Jarabo no lo he leído todavía.
No consta que haya escrito. ¿Te acuerdas de Baldomero? Bueno, nos novísimos con Castellet. ¿Te acuerdas de Caramba. Baldomero Montoya? Peor todavía. Te lo digo porque Benito pone en boca de Baldomero Montoya en el libro lo que te voy a leer ahora. Baldomero Montoya fue uno de los psiquiatras que te atendieron, ¿no? Y dice, Leopoldo no es un loco, pero sabe especular muy bien con la locura. Es un hombre mal hecho. Él está dentro de la realidad y la maneja como quiere. Tiene un juego perfectamente lúcido y racional. Trató de seducirme y engancharme a él, pero yo nunca le seguí. Tiene el embrujo especial del loco que a la vez no lo es. Aquí, en el manicomio, se le respetó como persona y no como sujeto que deslumbra. Es un personaje curioso, un psicópata listo, como todos, con garra y con arte. Y ha construido una personalidad perfectamente estudiada. Pues de Cavalcanti, io come colui che fuor di vita, che pare chi lo sguarda come sia, fatto di rame, di pietra o di legno, che si conduca sol per maestria e porti nel cuore una ferita che sia come egli è morto per tuo segno. Leopoldo, no hables en italiano que los espectadores no lo Eso- eso entienden. de No quién quieres era. hablar de Baldomero Montoya, veo, ¿no? De Cavalcanti. De Cavalcanti. Bueno, vayamos un A poco. de Jean Genet, tanto radio con el malditismo, al final se cargó un tío y le amnistió media Francia. Joder. Conmigo están como con Violet Nozier. ¿Hablas a veces con Pere Gimferrer? Fue gran amigo tuyo. No, pero me gustan, los poemas suyos en catalán me gustan mucho. Mascarada es el último que he leído. ¿Sigues considerándolo el único gran poeta que hay en España aparte de Bueno, ti? Antonio Colinas también está bien. Joder. Y el que yo llamo Dreyfusizado Félix de Azudo también está bien. Pere Gimferrer definió tus primeros poemas como maltrechos despojos fulgurantes de una infancia derruida. La infancia es clave en tu vida, en toda vida, pero en Bueno, tu la vida de modo infancia muy es el especial. pensamiento salvaje y el cuerpo. A los niños no les da asco el excremento, ni la orina, ni nada. Martín de Por Sarrión, eso Fourier recomendaba a los niños para limpiar las alcantarillas. Martín de Sarrión, el poeta, Sí. que pone unas palabras liminares al libro de Benito, te compara en tu relación con la infancia con Sartre y con lo que él dice que es el mejor libro de Jean-Paul Sartre, es Las Palabras, ese primer volumen Le Monde. de sus memorias, ¿no? ¿Tú crees que existe ese paralelismo? Sí. Bueno, Baldomero Montoya es de los que creen que... Ahora sacas a Baldomero Montoya, ya lo habíamos olvidado, ahora estábamos con Sartre. Bueno, venga, habla de Baldomero. No, que Baldomero Montoya es de los que creen que los locos somos unos hipócritas, ¿no? Y que es la tesis de The Myth of Mental Illness, el mito de la enfermedad mental de Thomas de Sass, ¿no? Que si el loco es un hipócrita no está loco, ¿no? A ver, yo estoy en contra de esa tesis, ¿no? Porque creo que no sé, el loco no solo no es un hipócrita, el loco yerra pero no miente, joder. Es distinto, joder. Y creo que no solo el loco no es un hipócrita, sino que tiene la perniciosa manía de decir la verdad. ¿Tú nunca dices mentiras? A veces sí. Se las dices, por ejemplo, a los psiquiatras. Hombre, la fuga de ideas es para evitar castigos y tal, que se suprimen las ideas raras y tal, con darle que nos den alta, porque si los manicomios son el infierno del Dante. En la cárcel, uno de mis chistes es que me iré a descansar al penal del Dueso. En tu caso, además de fuga de ideas, hay fugas físicas. Porque a veces te escapas del manicomio y te vas por ahí, como el Dr. Jekyll o como Mr. Hyde. A mí me gusta la libertad, tío. Yo no creo en unos tíos que no te dejan ni estar ni que te vigilan hasta en la cama. Si fueran los gestos todavía, pero es que los pensamientos, no se puede ni tener un pensamiento raro. Ahora, en cambio, van en la habitación, violan lo que se llama proxemia a territorio y a lo mejor de cambio correas y todo. En el consultorio privado clientes y en el manicomio peores que reos. Pero sin embargo tú ingresas voluntariamente. En la cárcel la cama es tuya, hay 12 horas de patio y no están pendientes todo el día de ti, joder. Pero repito, tú ingresas voluntariamente. Sí, pero yo por eso mismo yo quiero largarme, si no soy por orden del juez ni nada. Y si emborracho mi padre alcohólico y no tenía ningún problema mental, salvo con mi madre. Joder. A mí una de las cosas que más me sedujo de Leopoldo, bueno, yo creo que fue la primera, por culpa de Chávarri, entre comillas la culpa, fue en el 76 cuando vi El desencanto. Gracia de Chávarri, pero bueno.
Pues por ese discurso tan racional y tan coherente sobre la locura que tiene un loco, entre comillas, o oficialmente loco, que es Leopoldo, ¿no? Yo eso fue... Bueno, loco es no estar ahí. Por eso el difunto Ayojo Nájera decía, eso huele a esquizofrenia. Se sospecha que es esquizofrenia, ¿no? Porque el loco no está ahí. Voy a ver si te mando un libro mío de artículos de antipsiquiatría, que lo puedo mandar aquí por el rey. Mejor que me lo mandes a casa, yo te doy las señas. No, pues tú me das la dirección. Hay una pregunta que os quiero formular. Espera un momento. termina, sí. Que habla de... Es un libro de antipsiquiatría que se llama Apuntes para una psiquiatría destructiva, y hablo de las voces como una... Digo que la esquizofrenia es una rotura del idealig, del yo ideal, y por eso las voces actúan como una autocrítica despiadada. ¿Tú oyes voces? No, a veces sí, pero sé que soy yo y que me odian. Como decía en un poema, me celebro y me odio a mí mismo. Bueno, hay una pregunta que os quería formular a los tres. De lo que yo creo que no cabe ninguna duda es que en la familia Panero todos han salido raritos, ¿eh? ¿Hay algún factor que explique esto? ¿Hay alguna clave común a todos ellos? Es un artículo que he hecho yo que se llama La psiquiatría como castigo de la extrañeza, que hablo de lo que llamaba Derrida la différence. Se persigue la diferencia, en la sociedad capitalista se persigue la diferencia y se persigue la extrañeza. Y no sé por qué. En una de mis conferencias comparo la antropología y psiquiatría como matrices de un mismo racismo. Repite la pregunta. Sí, no, la pregunta era que, puesto que todos los Panero han salido raritos, entre comillas, que si hay alguna clave, algún factor común que explique esto. Es decir, ¿ha sido azar o ha sido necesidad? Yo creo que de alguna manera parte del atractivo relación con el padre. es que sí, pero creo que es una rareza reconocible, que los demás no expresamos o no vivimos por fuera, y que de alguna manera ellos expresan y materializan verbalmente, sobre todo verbalmente, que es el punto en el que ellos son brillantes, porque yo realmente, cuando empecé a trabajar, lo que me sorprendía era hasta qué punto ellos convertían la palabra en algo cinematográfico. O sea, que yo era literatura, he hecho cine, hablaban maravillosamente, o sea, parecían que estaban hechos para hablar delante de una cámara. Entonces, esa rareza, a mí lo que me pasaba es que la reconocía. No es que yo fuera igual, pero reconocía que lo que les pasaba eran cosas que pasaban, que uno reaccionaba de una manera similar a ellos o distinta, pero se reconocía todo. Y eso era lo que a mí me daba miedo en la película, que no se reconociera, o sea, que quedaran como bichos raros. Porque yo sí sentía... ¿Y tú crees que se produjo por parte de los espectadores, que conectaron increíblemente bien con la película, que se produjo también un pequeño reconocimiento? Sí, como pero al mismo tiempo ese reconocimiento yo también soy un poco así. se traducía... Bueno, tengo un texto yo que dice, como la tragedia griega, la verdad es el fin de la obra, los huevos, las pelotas. Que eso es algo Pero las que... duchas del manicomio. No, que son pero las hablando de las pelotas, no, perdona, creo que lo que tiene la película es eso, por parte de ellos. O sea, las pelotas, de decir esas cosas que muchos pensamos, que muchos tenemos dentro y no lo sacamos por pudores, por miedo, pues a hacer el ridículo o a quedar como más raros, ¿no? Y lo que produce es, por un lado, la fascinación hacia lo extraño y, por otro lado, el rechazo hacia lo extraño, que es un poco el problema del malditismo y el éxito. De hecho, a la familia, de hecho, les creó muchos conflictos la película, Sí, ¿no? claro, Vamos, llamaron, sí, sí, recibieron muchísimos anónimos viejas en casa. asquerosas que anónimos. Efectivamente, y ¿no? todo. Porque no tenían ningún pudor en desnudarse públicamente. Pero yo me acuerdo cuando se acabó la película que una de las condiciones era que la familia Panero la aprobara. El primero que dijo, la película es como es y no hay que tocar un metro, fue Leopoldo María. Los demás todos tenían peguitas, pero Leopoldo Jaime, María... yo estaba aquella noche en el estreno, en el teatro, en el Cine Infantas fue, si no recuerdo mal. En Y el Palace, detrás, en el Palace, perdón, sí, sí. en el Palace. Y detrás, en la fila, justo detrás de mí, estaba sentada Felicidad Con Luis Rosales. Y recuerdo que les oí cuando ya terminó la película y se levantaron. Felicidad le dijo que si se iban a alguna parte a tomar una copa. Me o parece lo que Luis fuera. se salió antes, ¿eh? No, Luis dijo, yo no sé, a lo mejor lo dijo antes, se salió efectivamente antes, se lo dijo, pero eso es lo que dijo porque yo lo oí, dijo, no, por hoy ya tengo bastante. Se negó a ir a tomar el whisky. Y María, la mujer de Luis, se lo llevó del brazo de la Yo sala. me acuerdo que Felicidad le decía al entrar, pasa, que te va a gustar mucho la película. Pues dame otra vez 5 minutos. Venga, seguimos charlando mientras tanto de los Panero. Sarrión, en el prólogo, aventura
una hipótesis para explicar bueno, esta rareza, una vez más entre comillas, de los Panero, diciendo que en la poesía de Leopoldo María Panero y en este libro y en toda la saga de los Paneros se escucha el eco de ese severo retumbar que fue el franquismo, que fue la guerra civil, un eco, dice Sarrión, que todavía se sigue escuchando en la sociedad española en estos momentos. Fue la familia Panero, en parte al menos, una familia desarbolada por la guerra, desarbolada por el franquismo, desarbolada por la pugna, qué sé yo, Leopoldo Panero, Pablo Neruda, canto personal, canto general y por todos aquellos factores de la época. Creo que eso tiene más datos tú, pero... Habla. No. No lo sé, yo creo que es que tampoco son tan raros, o sea, quiero decir que aparte de conductas más o menos escandalosas que puedan chocar mucho, lo que hay de fondo de la película y lo que a mí me permitió hacer la película, insisto que era el reconocimiento. Lo que pasa es que yo de alguna manera pensaba que solamente estaba hablando de la familia Panero, lo que no me imaginaba era que tanta gente iba a tomar aquello como una especie de retrato de una época o de una sociedad o de una institución que podía ser la familia, ¿no? Y a mí aquello me sorprendió muy agradablemente, porque la película, las 2 o 3 primeras semanas, fue tan mal que hubo que retirarla de uno de los cines. Y luego, no tanto por las críticas, que hubo de todo, sino por un poco la reacción de los artículos de fondo de los periódicos en Triunfo y una serie de sitios, fue la que fue levantando la película y sobre todo convirtiendo el desencanto en un término con un sentido que era totalmente el opuesto que yo quería darle. Evidentemente se puso a hablar la gente del desencanto de la democracia, que era justo lo que la película no hablaba nunca, porque cuando... Y que era una metáfora del fin del franquismo, es decir, claro, que no estaba en tu cabeza, si lo era muy bien, o sea, sí, pero si que lo era muy no bien, era pero la idea primigenia. No estaba en mi cabeza. Yo quería lanzar una lanza en defensa de la familia, de la familia, efectivamente. Ellos, así como al padre... como la figura del padre le detestan, ¿no? Porque bueno, pues que los recuerdos que tienen ellos son de adolescentes. Porque era poeta también. Efectivamente. No, pero como poeta, lo que iba a decir, como poeta les reconocen. Juan Luis y Leopoldo reconocen a su padre como gran poeta, ¿no? Sin embargo, le detestan como figura paterna, ¿no? Ver cómo llega a altas horas con muchas copas de 103 encima y tal. Pero yo quería decir esto que no, yo me resisto también a pensar que Leopoldo Panero fuera el poeta oficial del régimen, como se dice, porque mucho más oficial del régimen era Luis Rosales y nadie ha dicho nada, ¿no? Entonces, hay que recordar que Leopoldo Panero trajo a España en el último año de la República, trajo a César Vallejo, con el que se estuvo paseando por Astorga. Leopoldo Panero estuvo condenado a muerte en el hostal de San Marcos en plena República. En el hostal no. Perdón, entonces... en la cárcel de San Marcos. Sí, bueno, pero hoy transformado en hostal. Entonces, quiero decir con esto que a lo mejor Panero padre, o Leopoldo Panero, bueno, pues convivió con la dictadura, bueno, pues a lo mejor por necesidades alimenticias, ¿no? Quiero decir, que tampoco hay que estigmatizarle como el poeta del régimen, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que yo creo es que Leopoldo María Panero ha conseguido efectivamente eso de lo que hablan siempre los psicoanalistas, que es matar al padre. Cuando hoy se habla de Panero, inmediatamente la gente piensa en él, en el hijo, no piensa en el padre como hubiera sucedido hace 30 años. Ya en un pequeño ensayo que había en el libro del desencanto que sacó la editorial de Querejeta, había un prólogo de Eugenio Trías que decía que el verdadero padre era Leopoldo María. Por cierto, y acababa de hacer la película y ya lo decía. Por cierto, Jaime, agradezco a Elías Querejeta, que no lo he dicho antes, que nos haya cedido muy bien. gratis las imágenes que hemos visto. Sí, estupendo. Y entonces, yo creo que más que, sobre todo en la película, a mí no me interesaba mucho lo del poeta del franquismo, me interesaba muy poco. A mí lo que me interesaba era un poco la crítica de la autoridad por la autoridad. O sea, el padre que no se ve como padre, como persona humana, que te trata como una persona que da la casualidad de que eres su hijo y él es tu padre, sino el padre de la autoridad soy yo porque soy el padre. Y eso es quizá donde se establecía la metáfora con el franquismo. ¿Tú por qué te fijaste en los Panero? Porque yo para casi todos nosotros los Panero empiezan a existir un poco a partir de tu película, no antes. No. ¿Y antes por qué? Hombre, yo empecé en los no novísimos. Sí, pero no ocupabas en la sociedad española el puesto que empezaste a ocupar a partir de la película. Era más guapo que en la película. O sea, no sé, estuviera todo el mundo loco por darme por culo. Y eso que no te cuidamos nada en la estética, ¿eh? No, quería decir, no, a mí lo que yo conocía a Michi... Que por cierto, a mí la película que vi tuya en el Manicomio Dragón me gustó mucho, Las cosas del querer, joder. Ah, sí. Me gustó mucho. Me alegro. Una película que yo tengo mucho cariño. Pero yo conocí a Michi, que era amigo de copas, y cuando Elías me habló de la película, yo la verdad es que no la veía, porque... No. Entonces conocí a Felicidad y yo reconozco que caí prendado de felicidad en cuanto la vi. O sea, me pareció un personaje absolutamente maravilloso.
veía más, veía aparte de las sombras que veis vosotros, yo también veía parte de luz, de felicidad que me gustaban mucho, ¿no? O sea, yo veía muy bien el lado bueno de felicidad también y sobre todo el lado del peligrosísimo encanto de felicidad, ¿no? Que eso era... Bueno, cuando yo digo a mi desolada madre, conociendo la causa banal y sórdida de tanto desastre, me refiero al dinero. Ya. ¿Qué ha sido de la casa de Ibiza? 35 era, ¿verdad? ¿Se vendió? No sé. Se ha desahuciado. El último en salir de esa casa ha sido Michi, que ahora está en Canarias, y le desahuciaron. O sea, ¿Pero la salir casa era por alquilada desahucio. o era- No, la casa era era alquilada. comprada? Era alquilada. Si Ah. queda algo allí, quedan papeles, quedan Se habrá- libros. Me se habrá imagino que alquilado, ahora ¿no? vivirá un nuevo inquilino, pero vamos, la casa Aparte no de era en este propiedad. rollo de la penitencia famosa era una súplica. Como digo yo en un poema, el diamante es una súplica que tú inyectas en mi carne. El sol asustado huye cuando eso entra en mi vena. Me refiero al veneno. ¿Y el veneno qué es? Estricnina. ¿Te la dan o la tomas tú? No es estricnina o cianuro. De todas formas, cuando murió Felicidad, y eso él nunca lo dice, Leopoldo lo pasó mal. Perdón, insulina. Lo pasó mal y, La insulina. Sí, y la ausencia de la por- madre está presente. por violar Él que sufre Leopoldo- mucho. Leopoldo. Estoy quedando medio ciego. Benito, al que no estás me escuchando, hace caso. porque estás hablando con Jaime y no podemos cruzar conversaciones, está diciendo que tú lo pasaste mal cuando murió tu madre Sí, y lo que pasé la mal. ausencia de tu madre gravita todavía sobre ti. Sí, lo pasé mal. Ya te he dicho que había con ella una relación de odio y amor. Joder. Tú De ahora hecho, hay est- muchos poemas dedicados a su madre, ¿no? Y con los psiquiatras del manicomio de Gran Canaria es igual, es un doble vínculo, como lo llama el doctor Oliveros. tú ahora estás casi conviviendo, por lo menos lo ves muy a menudo, con Michi en Las Sí, Palmas. Sí, sí. Y Michi está viviendo en la misma casa de la mujer de tu ex amigo Claudio Rizzo, que era el poeta que te protegía en Las Palmas y que parece ser que últimamente te ha dado un palizón y habéis roto. Sí, ¿Eso sí, es así? sí, sí. ¿Por qué te dio una paliza? Pues porque quería editar un libro, quería aprovecharse de mi nombre. Joder. Como digo yo en un poema, dime ahora, payo al que llaman España, si ha valido la pena destruirme bañando con tu inmundo esperma los restos de mi figura. Tus ángeles orinan sobre mí. San Pedro y San Rafael en una esquina comentan mientras avanzo borracho, payo por esa piedra que llaman España. Claudio Rizzo reivindica algo que había inventado Marinetti y que luego retomó Jodorowsky, retomó también en Chile Linz, y de lo No, cual tú has hablado no. a menudo, el acto poético. Ah. Es decir, no ya escribir poesía, sino convertir la vida en un acto poético. ¿Es así Bueno, un poco eso tu querían tentativa? ¿O no? los surrealistas, el pop que la poesía. ¿Es lo que tú haces? Bueno, lo que yo hago también es surrealismo, ¿no? Que es lo que decía André Breton, salir a la calle, revólver en mano, disparar al azar contra los transeúntes es el acto surrealista por excelencia. Tú, después del libro de Mi cerebro es una rosa, después de esa antología, has publicado 2 libros más, si no estoy equivocado. Uno con Visor, guarida de un animal que no existe, y una teoría lotremontiana del plagio. Del plagio. Sí. ¿Qué es esa teoría lotremontiana? Te lo pregunto Pues un una poco... teoría del plagio de la que habla en las poesías, no en los cantos de Maldoror. Fue Rimbaud el que hablaba, y Sarrión lo recuerda en el prólogo, del poeta como vidente, que es una idea que también recogerá Lautréamont. ¿Tú tienes también esa idea del poeta como vidente? ¿Tú te consideras un poco vidente? No, yo creo que soy vidente. Todo este asunto de la sociedad de sangre fue una cosa que vi confusamente en el manicomio de Mondragón. Jo. Pero yo no tengo ni idea de si es verdad o mentira, fue una cosa que vi, punto. ¿Tú crees que vas a salir alguna vez del manicomio o que vas a pasar allí el resto de tus Hombre, días? sin estar loco, comprenderás que me tendrán que dar el alta. Jo. ¿Pero crees que eso va a pasar o Y no estar vas a ser loco víctima de una eso- conjura que lo va a impedir? Hola, don Pepito, hola, don José. Tú hace poco en una entrevista en Ajo Blanco decías que la psiquiatría es un crimen de lesa humanidad. Sí, sí, había un... Todas las formas y de la la familia psiquiatría. autoriza la masacre. Jo. Por ejemplo, había un loco en el Alonso Vega que lo tenían atado a la pata del lavabo. Entonces venía su madre, le traía pastitas y cuando se iba a la madre lo volvían a atar a la pata del lavabo. ¿Tú crees en Pues Dios? decía Jefferson, un presidente de los americanos, el que tiene 20 dioses o ninguno, no está robando la cartera ni rompiendo una pierna. Te leo unas líneas del libro de Benito. En el santuario el poeta, tú,
está hablando de una visita al santuario de Aránzazu, en Oñate, de los padres franciscanos. Dice, en el santuario el poeta nos confesó que asistía a misa de vez en cuando, revelación que luego confirmamos con el capellán del sanatorio psiquiátrico Hermano San Juan de Dios. El clérigo nos dijo que Panero era creyente, aunque no tenía la fe suficiente como para confesarse. ¿Eso es cierto? ¿Tú eres creyente? Yo creo en lo que llaman los gnósticos el hipercosmos o el cielo de las estrellas fijas, que es lo que llaman los rusos, lo que llaman Isaac Asimov el antiuniverso. Otro espacio, energía en estado puro, fuego en estado puro, que es lo que decía Heráclito, todo volverá al fuego original, ¿no? Es la energía en estado puro de la ecuación de Einstein, E igual a m por c al cuadrado. Y que es otro espacio con presente en este disimétrico, que es la geometría no euclidiana de Farca, Bolet, Lobachevsky y Taurinus, que es un universo subjetivo que no es nadie y eso es Dios. Pero eso es el espacio de la poesía, por ejemplo. No, es un artículo que se quería No, escuchar. pero digo, es de lo que... ¿Por qué arden las estrellas fijas? Se llama el artículo. Pero es un universo paralelo en donde tú metes la Un poesía. universo paralelo, que es la antimateria que sugiere la existencia de un universo paralelo disimétrico. Yo, oyéndote hablar, me estaba acordando de Dalí. Dalí, al menos en sus últimos años, cuando yo lo conocí, también mezclaba, como tú lo estabas haciendo hace un momento, la ciencia con el delirio, con el disparate, con lo lírico, con todo. ¿Qué piensas tú de Dalí? Hay mucha gente. Jacob Boehme era un zapatero que también adoraba el sol. Y como digo yo, en una mira, espera, ¿dónde está la bolsita con los libros? Pues no lo sé. Voy atrás, está. Está muy lejos. Mira, no, es que quiero leer un trocito. Y ahora lo traen. Pero también has traído otro poema, un segundo poema inédito. Que Sí, si ahora, quieres, pero es que es una conferencia que di en Barcelona sobre Dios en la región te medieval. están acercando, un duende de televisión te acerca la maletita. ¿Lo encuentras fácil o no? Sí. A lo mejor voy a leer un texto que leí en el País Vasco sobre la película de Polanski, La doncella de la muerte. Necesitas más manos. Luego tengo un Fumar, texto beber Coca-Cola, leer tengo un poemas. texto también que se llama La psiquiatría o venganza personal. Venga, lee lo que ibas a leer, Leopoldo. Ya, pero así como el texto más alucinante sobre la muerte, sobre un asesinato, que es Blow Up de Antonioni, el texto más alucinante sobre la paranoia es el documento La doncella y la muerte de Roman Polanski. Es como una vieja disputa en casa de unos teólogos, donde entre muerte y muerte se disputaba acerca de la existencia de Dios. Un escriba anota los pormenores de la batalla mientras la muerte habla por sí sola. La crueldad de la razón agrava más el problema ético si de ética aún puede hablarse. Se trata de una celda sin puertas ni ventanas en donde se oye toser a alguien. Se escuchan unos pasos y la crueldad continúa afuera. Alguien atado a unas correas grita inútilmente socorro. La versión moderna del sacrificio ritual, igualando así antropología y psiquiatría como matrices de un mismo racismo, es lo que yo llamo el suicidamiento, que es un sacrificio ritual fuera de todo código en cuanto basado en un enigma que no resuelve. No es de extrañar que el loco se crea Jesucristo como por cuanto es objeto todo el entero de un mismo sacrificio. ¿Es mucho más largo, Leopoldo? Bueno, como decía un esquizofrénico citado por Manone y citado en el psiquiatra su loco de psicoanálisis, curarse, y si eso no le conviene a uno. Es decir, que como decía en otro artículo de antipsiquiatría, ahora bien, la literatura de Kafka es la literatura de Kafka y punto. Y no hay necesidad de curarla, ni de interpretarla, ni de nada. Manu Lorente, en La Esfera, en el suplemento literario del Mundo, decía hace poco
que tienes el propósito de escribir en el futuro en francés. ¿Es así? Ya he escrito un poema sobre la famosa Virgen que era una tal Mechita que era la liga con Víctor Gómez Pino. Pero ¿vas a seguir escribiendo en francés? ¿Vas a renunciar al Escribí español? un poema en francés que se llama Autour du poème. Sigue sin decirme si en el C'était futuro rien lo vas a qu'une seguir lesbienne, haciendo. une femme pour jouer. Benito, hay un pasaje en el libro, hay 3 pasajes en el libro en el que mencionas mi nombre, pero hay uno que me ha llamado la atención y por curiosidad personalísima tengo que preguntarte a ti y a Leopoldo por él. El año de 1980, un poeta catalán viene a Madrid, le dice a Luis Antonio de Villena que estaba muy interesado en conocer a Leopoldo María y Luis Antonio le dice, bueno, pues podemos ir al Sol, aquella discoteca que estuvo tan de moda en los años de la movida, cerca de la Puerta del Sol, aunque no te lo aconsejo porque Leopoldo está muy mal, etcétera. El poeta catalán se empeñó, fueron al Sol y efectivamente apareció la silueta espectral, dices, de Leopoldo María, descendiendo la escalera, se sentó al lado de Luis Antonio y ya, bueno, no dio pie con bola, no habló con nadie, lo único que hacía por encima del fragor de la música de vez en cuando era decir, Fernando Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué fue eso? ¿Tú te acuerdas de aquel episodio? No me acuerdo. ¿Por qué gritabas? Fue hace siglos. ¿Eso qué es la historia mágica de España? No, se escribió un poco después. Pues por eso mismo, porque era el año de la acaba de Odisea publicar. Vidis, ¿no? Y entonces, bueno, tú estabas en los escaparates permanentemente, imagino que él, en el fondo, lo que hacía era que te envidiaba, ¿no? Y por eso estaba obsesionado, como luego se obsesionó con Octavio Paz, ¿no? Que decía, Octavio Paz es más tonto que de aquí a Tijuana, constantemente lo decía, ¿no? Sí, lo citas también en el Sí, libro. pues entonces son coletillas Leopoldo, que él... se nos ha acabado el programa. Quiero, por una parte, invitarte a que leas el poema, el segundo poema inédito que todavía no has leído, y luego hacerte una última pregunta y ya nos vamos. Garra que sobresale de la tumba, formando con ella el poema, hecho de heces y disparos que caen al suelo mientras llueve, mientras alguien ríe. ¿Ya? Sí. Leopoldo, ¿tú sabes la primera vez que yo oí hablar de ti? ¿Cuándo fue? No, no lo sabes, no te lo he contado nunca. Yo oí hablar de ti allá por el año 1959, 60, y oí hablar de ti porque me contó Marisé Torrente, la hija de Torrente Ballester, el siguiente episodio. En aquella época, tu padre, Leopoldo, Dionisio Ridruejo, Torrente, Damaso Alonso, Vivanco, etcétera, se reunían a menudo. Tú eras un jovencísimo no, eras un niño que escribía poesía. A los 3 años y medio escribiste tu primer poema, y bueno, estaba todo el mundo, y Damaso Alonso especialmente, lo cuenta también Benito en el libro, estaba fascinado todo el mundo por ti. Y entonces me contaron, yo ya te digo, yo no te conocía, y me contaron, bueno, pues que Leopoldo Panero tenía un hijo que en cierta ocasión, a los 4 añitos de edad, o quizá antes, 3 añitos, le había formulado la siguiente pregunta, que es la que yo te formulo ahora. Le había visto que se apagaba la luz con un interruptor, y entonces le había preguntado tú a tu padre, papá, cuando se apaga la luz, ¿a dónde va lo claro? Pues ya sacan yo de oscuro, no tengo nada. ¿No sabes dónde va lo claro? No sé. Yo siempre me he quedado con ganas de Creo saberlo. que la locura es un estado de desde que me contaron confusión, aquello. joder. Porque el delirio es una locución sin respuesta. Joder. Pero yo la claridad no la he perdido nunca. Como decían de John Clare y Green Dementia, clarísimos. Lo he contado aquí mismo al menos una vez, quizá más de una vez. Ya saben ustedes que el poeta alemán Hölderlin, después de haber asombrado al mundo con sus libros, enloqueció y tuvo que ser recluido, y allí pasó el resto de sus días, en la casa de un ebanista, Zimmer, que vivía en la ciudad de Tubinga. Un día, años después del comienzo de su reclusión, un famoso crítico literario acudió a esa casa para ver qué había sido del poeta. Habló con Zimmer, le preguntó por el estado físico y psíquico de su pupilo, y el ebanista le contestó que, a su juicio, el del ebanista Hölderlin no se había vuelto loco por lo que le faltaba, el famoso tornillo, sino por lo que le sobraba. Hermosa historia. Y quizá sea también ese y así el caso de Leopoldo María Panero, el hombre que en un poema de los años 80, titulado Canción, escribió: solo un hombre errando solo, a solas con Dios, un hombre solo en la calle, errando a solas con Dios. Los alquimistas, por su parte, decían:
obscurium per obscurius, ignotium per ignotius, lo que significa a lo oscuro por lo más oscuro, a lo desconocido por lo más desconocido. Sobra cualquier otro comentario. Confío en que este programa de hoy haya sido un acto poético. Jaime Benito, gracias. Leopoldo, cuídate. Buenas noches.